Podcast 99. El pasado 4 de febrero, Manuel Guerrero Aviña, empleado México-británico de Qatar Airways, fue arrestado en Qatar por acudir a un supuesto encuentro con un hombre, el cual conoció a través de la aplicación de citas para la comunidad LGBT Grindr. Dicho hombre nunca existió. Fue un plan de las autoridades catarís para detenerlo. Recordemos que Qatar se rige por la ley islámica, la Sharia, la cual prohíbe las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo. Según declaraciones de la organización estadounidense pro-LGBT+, It Gets Better, durante el arresto, Guerrero fue sometido a malos tratos y tortura mientras estuvo encerrado en la prisión catarí de Doha. Guerrero es portador de VIH y, de acuerdo con la organización, las autoridades catarís le privaron de sus medicamentos durante los primeros días encarcelado. Debido a que Guerrero tenía doble ciudadanía, mexicana e inglesa, la embajada británica también estuvo trabajando en el caso. Enrique, hermano de Manuel, reclamó el retroceso en materia de derechos humanos que el caso reflejaba. Pues claro, en Qatar está prohibida la homosexualidad, pero eso no quiere decir que sea justo y que tengan la razón. Al final está mal, es un derecho humano, los derechos humanos no son crímenes, no son delitos, y por supuesto que hay que exigirlo una y mil veces, porque solo la exigencia puede hacer que este mundo cambie y que al final se rebasen esas barreras. La diversidad sexual, la orientación sexual es un derecho humano, no es un delito. Afortunadamente, el pasado domingo, Manuel finalmente pudo ser liberado para llevar su proceso en libertad. Qatar es un ejemplo de un gobierno de extrema derecha. Extrema derecha es un término utilizado para describir movimientos o partidos políticos que sostienen posturas ultraconservadoras, que caen en lo extremista, ya que tienden a radicalizar y discriminar a grupos de personas. En la actualidad, encontramos varios ejemplos de la extrema derecha que afectan a la comunidad LGBT+, como fue el caso de la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en todos los documentos de la Administración Pública de Argentina. Este fue el mensaje transmitido por la vocería presidencial de ese país. Por decisión del presidente Javier Milei, se va a prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. No se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. El lenguaje inclusivo modifica la escritura y el habla, con el objetivo de ser más incluyentes entre los individuos. El Ministerio de Defensa de Argentina declaró el pasado 13 de febrero que la razón detrás de esta medida fue que el lenguaje inclusivo no corresponde a las normas de la Real Academia Española de la Lengua. En Argentina hay protección legal limitada a los casos de discriminación o violación a los derechos LGBT. Además de que el gobierno del presidente Milei ha hecho declaraciones discriminatorias en contra de la comunidad. Esto dijo Carlos Rodríguez, asesor del entonces candidato Milei, en una entrevista en 2023. ¿Querés que te explique mi problema con los gays? Yo respeto perfectamente a una persona, no respeto. Me siento cómodo. Yo sé que vos sos gay y yo me siento perfectamente cómodo con vos. Perfectamente cómodo. Pero cómodo al 100%. No. Pero si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga. Sin embargo, Argentina no es el único país que sufre de esto. En América Latina, menos de la mitad de los países reconocen el matrimonio igualitario ante la ley. Según el informe de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales de 2020 sobre homofobia de Estado, existen 67 Estados miembros de la ONU, casi la mitad de ellos en África, que aún criminalizan la actividad sexual consensuada entre adultos del mismo sexo. También algunos lugares de Asia, América Latina, el Caribe y Oceanía. Bienvenidos a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo de la Universidad Iberoamericana, Daniela Rivero Borrell y Diego Jaimes. Sí, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la internacionalista y académica de la Ibero, Valeria Valle, con quien logramos profundizar en las implicaciones de un gobierno de derecha y cómo Argentina está cayendo dentro de esta categoría, principalmente por el presidente Javier Milei. Es muy interesante que me hayas invitado a hablar sobre Javier Milei, el actual presidente de Argentina, quien fue electo en diciembre del año pasado, en 2023, quien se autodenomina un liberal libertario. Es decir, este partido político, ¿sí?, está ubicado en el espectro político hacia la ultraderecha. ¿Y por qué? Es decir, dentro de los gobiernos ultraliberales,
él realmente ha sido una de las personas más conservadoras que ha visto el país en los últimos tiempos. ¿Y cómo se define un gobierno ultraconservador? Y por qué nos podemos confundir entre liberalismo y conservadurismo, a veces parecerían opuestos, ¿no? Pero en este caso, la oposición reside en el hecho de que este gobierno se está oponiendo a todas las conquistas sociales que sucedieron en los últimos años, sobre todo, bueno, y también las últimas décadas, en particular en Argentina, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con los derechos de colectivas y colectivos de personas discriminadas por la sociedad. En particular mencionaste a las personas LGBT, a esta comunidad, pero también, por ejemplo, a las mujeres que luchaban por la legalización del aborto. Esto sucedió en Argentina en 2022, a fin de año. Entonces, Javier Milei se opone a todas estas libertades, estos derechos humanos y todas estas luchas. Entonces, por eso lo podemos considerar conservador y no liberal. Es una rama del liberalismo ultraconservadora, porque el liberalismo sí apoya las libertades individuales, los derechos humanos. En cambio, este presidente se opone rotundamente a toda esta legitimación. Valeria nos platicó sobre las implicaciones de la prohibición del lenguaje inclusivo en Argentina y otros retrocesos en materia de derechos humanos. Entonces, el análisis que te puedo brindar es el siguiente, es decir, Milei está legitimizando aquí un discurso que atenta contra los derechos humanos, en particular el colectivo o la colectiva que tú mencionaste, las personas del grupo LGBT, TTI+, ¿no? Q también. Por supuesto que se opone a la perspectiva de género, no reconoce las diversidades de género, y esto implica, por supuesto, una absoluta discriminación lingüística. Y además también habría que resaltar que lo que no se nombra no existe. Es decir, que si no podemos incluir a estas disidencias, entonces se las está invisibilizando. Entonces, esto a mí me preocupa, como mencionaste y se nota por mi acento, me preocupa porque esto sucede en mi país de origen. Soy argentina de origen, aunque estoy naturalizada mexicana. Esto implica un retroceso para Argentina y también para la región. En Argentina existía un decreto que protegía la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo, es decir, se podía utilizar en la administración federal la E o la X en documentos oficiales. Y esta prohibición de Milei de este año lo que hace es justamente, no poder utilizar ese decreto que existía de antemano en la administración anterior. Por supuesto que va en contra de las libertades que tanto pregona este gobierno. Y por supuesto también entonces esto es peligroso porque desde los gobiernos, en particular desde este gobierno, se está marcando una agenda que legitima un discurso que vulnera derechos, ¿sí? Y además del lenguaje inclusivo, de otras maneras se está discriminando. Es muy buena tu pregunta, porque no solamente se está discriminando por cuestiones de género a través de esta medida, que es una medida muy puntual, no utilizar el lenguaje inclusivo en la administración pública. Obviamente no puede prohibir que la sociedad lo utilice, ¿no? Otra de las cuestiones es que Milei, por ejemplo, en su discurso en Davos en enero de este año, en particular el 17 de enero, él también atacó, en primer lugar, a la igualdad. O sea, él no cree en la igualdad entre hombres y mujeres y por supuesto ataca los derechos reproductivos. Te voy a leer esta frase textual que él mencionó en Davos, en Suiza, en este foro económico mundial. Él está mencionando en primer lugar todos los fracasos de los gobiernos socialistas. Entonces dice, dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda, dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que no tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador. Todos tenemos estos mismos derechos otorgados por el Creador, entre lo que se encuentra la vida, la libertad y la propiedad. Lo único que devino esta agenda, el feminismo radical, es en un mayor
una mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportan nada a la sociedad, sea en el formato de ministerios de la mujer y organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Es decir, él en Davos está despotricando contra que él no cree en la desigualdad galopante que existe entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la desigualdad en el ingreso, ¿no? Está probadísimo que en muchos países del mundo existe una desigualdad en el ingreso entre hombres y mujeres. Para él no existe, el creador, o sea, Dios, ¿no? Nos hizo iguales, no hay ninguna desigualdad. También está criticando al Ministerio de la Mujer que existía en administraciones pasadas. Y también, por supuesto, aquí él despotrica contra el aborto, ¿no? En Argentina hubo una ley de aborto, una ley nacional, que se sancionó el 30 de diciembre de 2022. Fue una gran conquista para Argentina y para la región, porque eso creó realmente una marea verde, que fue un efecto contagio muy importante, que llegó a México también, en algunos estados de la República. Y por supuesto, entonces, esto implica realmente que el presidente Milei no solamente está atacando al movimiento feminista y todas sus conquistas y a los derechos humanos, sino que además esto hace que implique un retroceso de este movimiento para América Latina. Muy bien, Dani, pues así nos queda claro entonces lo que está viviendo Argentina y lo que significa en materia de derechos humanos la serie de acciones que representa retrocesos. Y Diego, tú conversaste con José Antonio Aguilar al respecto del caso de Manuel Guerrero, volviendo a lo que todavía está ocurriendo allá en Qatar, porque aunque Manuel haya sido liberado, el proceso en su contra continúa. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Antonio Aguilar Contreras, directora de la organización Racismo MX, que ha dado seguimiento al caso de Manuel Guerrero. Esto dijo sobre la respuesta sobre la comunidad internacional al respecto. Pues bastante buena y lo que más me da gusto es que no solamente se ha enfocado en la comunidad LGBT o en las organizaciones por los derechos de la comunidad LGBT, sino también por defensores y defensoras de derechos humanos a nivel internacional, hablando de organizaciones como Amnistía Internacional o la misma Naciones Unidas, que ya están trabajando en el caso y moviendo, pues digamos, todos los canales diplomáticos y mediáticos necesarios para hacer que Manuel vuelva a casa. Esto dijo sobre el contexto en el que se dan más estos episodios de discriminación a la comunidad LGBT. Híjole, pues bueno, no podemos decir que el mundo está exento de violencias hacia las personas que forman parte de la población LGBTIQ+, pero definitivamente, pues sí hay países que no solamente estas actitudes de discriminación están socialmente aceptadas, sino que están incluso en la ley, ¿no? Qatar no es el único país con estas limitaciones. José Antonio nos dio otros ejemplos. Hay otros países como Nigeria, como Kenia, o recientemente Ghana, ¿no? Que acaba de prohibir simplemente el hecho de comunicar que eres parte de la comunidad LGBTIQ+, o ser aliado o aliada, pues ya es, digamos, motivo de penalización. ¿Cuáles han sido los desafíos más significativos en la protección de los derechos LGBT en el mundo? De igualdad, digamos, o sea, tener los mismos derechos que cualquier otra persona heterosexual o cis heteronormativa, sino también tiene que ver con esta protección a la salud y a la integridad física de la población LGBTIQ+, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Manuel, no solamente fue víctima de una detención arbitraria, donde además de usar un perfil de Grindr para, pues digamos, aprenderlo, ¿no? También su salud está siendo comprometida, ¿no? O sea, porque no solamente es un hombre gay, sino además vive con VIH y desde hace un mes que está detenido, pues no ha tenido acceso a sus medicamentos. Finalmente destacó las irregularidades judiciales del proceso de Manuel. Al momento de detenerlo, pues supuestamente le confiscan un cuarto de metanfetaminas, lo cual, pues obviamente es falso, aunque el gobierno catarí dice que él ya aceptó eso. Pues claro, bajo tortura le han hecho firmar papeles en árabe que él no entiende, no se le ha brindado un traductor y pues probablemente en esos papeles que firmó pues él está aceptando eso, ¿no? Nunca lo vamos a saber porque ni él ni su abogada han tenido acceso al expediente todavía, ¿no? Entonces pues obviamente eso es lo que argumenta el Estado catarí y que Manuel le ha comunicado a su hermano directamente que eso es falso. Gracias por escucharnos, los invitamos a que se suscriban, que califiquen este y el resto de episodios. Este podcast es posible gracias al equipo de Ibero 99, conformado por Daniel Maldonado, Gabriel Pineda en la producción, y los estudiantes Regina López, Emilio Bellido, Francisco Zuleta, Charlie Beans, Daniela Rivero Borrell, Diego Jaime Sánchez, Diego Aarón Rodríguez y Daniel García. Los esperamos en el próximo episodio, cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia. Soy Alejandro Domínguez.
contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.